Erev Tov, muy buenas noches aquí en Israel. Tiempo de comenzar con nuestro shiur habitual de Perashat Shavua a la luz de la interpretación del Netivot Shalom, el autor de esta obra maravillosa de interpretación del texto de la Torá, a cargo del rabino de Slonim, el rabino Noach Shalom Berezovsky, Zichrono Libraja. Su muerte acaeció, su fallecimiento acaeció en el año 2000, o sea, hace 24 años atrás, y por eso su obra se llama Netivot Shalom, los senderos de la paz. Perashat Hayé Sarah es la que ocupa nuestro escenario semanal en este Shabbat Kodesh, donde podríamos decir ante todo y por sobre todo que Dor Olech Bedor Va, como decía, afirmaba el rey Shelomo en su libro de Coelet, una generación va y otra generación viene. Ve'aretz leolam omadet, y la tierra se mantiene permanente, siempre está presente. Quiere decir que el pasaje de las generaciones por el mundo físico tiene que ver con un tiempo establecido allí en lo alto, y nosotros aquí en la tierra vivimos ese tiempo. Nosotros ignoramos la duración de ese tiempo, pero en última instancia, como decía, Dorolech Bedorba, el ejercicio natural de la vida hace que una generación se vaya de este mundo para que otra generación llegue. No hay ninguna duda que el nacimiento de Isaac, que aconteció la semana pasada, en toda una vorágine de hechos y de tiempos que condujeron en el último escenario de la semana pasada a lo que es Akedat Yitzhak, habla de la llegada de Isaac a este mundo y no hay ninguna duda que sobre él se aplica la idea de Dor Ba, la generación que ha venido. No me cabe duda tampoco de que el hecho de que al final de Perashat Vayera, mamás cuando termina toda la Akedah, se le informa a Abraham acerca de la descendencia de Nahor, su hermano, y en esa descendencia su octavo hijo que le dio a luz Milcá se llama Betuel. La Torá se encarga de decirnos, Ubtuel y Alat et Rivka. Y Betuel dio a luz a Rivka. Y no hay ninguna duda de que uno se pregunta qué importancia tiene para nosotros la familia de Abraham allende el Jordán. Tiene importancia porque en esta perashá, Abraham vino, habrá de ordenarle a su fiel servidor, anónimo en la perashá, con un nombre muy presente que es Eliezer, el siervo, el esclavo más anciano de la casa de Abraham y más, tal vez con mayor fidelidad a su amo, la búsqueda de un familiar, obviamente, eh, la búsqueda de un familiar, de una mujer dentro de lo que era su parentela allende el Jordán. Y así estamos, obviamente, viendo cómo una generación se va, Dor Oleg, Bedor va, y una generación es la que se allega. Como siempre yo trato de explicar, lo más importante para la generación que llega es poder encontrar las huellas de la generación que se fue. La gran tarea que tenemos los papás en este mundo, o nuestros padres que tuvieron en este mundo, es hacer un camino transitable, un camino donde haya huellas, huellas que al principio no las podemos reconocer del todo porque nos quedan muy grandes para nuestros piececitos de bebés o de niños pequeños. Pero en la medida que fuimos creciendo, esas huellas que dejaron nuestros padres en la vida de cada uno, ya parece que cada uno con su forma de calzar, su propio calzado, entra en esas huellas también. Y somos nosotros los que debemos en última instancia tratar de transitar esas huellas para que haya otros que las sigan, nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es Dorolech Bedorba. ¿Dónde nos quisiéramos hoy detener en este año con respecto al Netivot Shalom? Bueno, yo quisiera detenerme en algo que es otro de los escenarios conflictivos, tal vez más conflictivos, que nos ofrece la Sagrada Torá en el siglo XXI. Hace 3000 años atrás,
el escenario es cero conflictivo. Pero 3000 años después, ese escenario se transforma en conflictivo. El nombre del escenario es Hebrón. Es una ciudad que se conoce como la ciudad de los patriarcas, Ir HaAvot. Y obviamente se le llama Ir HaAvot porque en ese lugar, en Hebrón, hay un punto neurálgico, un punto esencial que se llama Me'arat Machpelah, la cueva de Machpelah. Esa cueva tan particular que cobra fuerza y cobra presencia precisamente en esta perashá. Algo que no debería traer conflictos, ya que si tanto la cristiandad y fundamentalmente el Islam son respetuosos de la historia, de la presencia, de la vigencia de Abraham Avinu, alaba Shalom, no les cabe ninguna duda a unos y a otros que ese lugar, si ellos confían tanto en la Biblia, para ellos la Biblia, no solamente el Corán o el Nuevo Testamento para otros, la Biblia en sí, nuestra Sagrada Torá, aquí, en nuestra Perashá de Hayé Sará, Me'arat Machpelah, ocupa un escenario central. El Netivot Shalom nos va a ofrecer una lectura siempre interesante, siempre relevante. Lo que tenemos que entender simplemente hoy, antes de comenzar, Me'arat Machpelah es la primera adquisición soberana que hace Abraham en la tierra de Canaán. Hasta aquí, desde Perashat Lech Lecha, capítulo 12, hasta aquí, capítulo 20 y tanto, Abraham Avinu es como se presentó ante los habitantes de Het, los hititas, Gerbe Toshav Anoji Imahem. Soy extranjero y un residente con ustedes. Como dice Rashi, a veces soy extranjero, a veces soy residente. Todo depende de cómo me vean. Abraham planta la realidad del judío a futuro. Naciste en tu país y a veces te hacen sentir como un extranjero. Y entonces, y Abraham que llegó a esta tierra y que se transformó en un ciudadano habitual y honorable de la tierra, decía Elohim, Atabetogenu, le había dicho a un rey, sos un príncipe de Dios, de repente se presenta ante los hijos de Het diciendo Gerbe Toshav. A veces soy un extranjero, a veces soy un residente. Y dígame si ese no es el complejo del judío galútico. Yo también fui judío galútico hasta hace 15 años, donde uno no sabe cuando las presencias inevitables del antisemitismo, obviamente, no hace falta llegar a La Haya para ver el antisemitismo posmoderno, hace falta recorrer la historia de cada de los países de cada uno de nosotros, o recorrer la historia del presente de cada uno de los países de nosotros, en donde te hacen sentir como un foráneo, a pesar de que tú naciste en ese lugar. Abraham Avinu hace la primera compra soberana de la tierra de Israel. Hasta aquí nada le pertenecía y a partir de ahora todo le pertenece, porque él compró un pasaje a la eternidad. Comprar un pasaje a la eternidad significa comprar un lugar que no representaba necesariamente un espacio para la vida, sino también un espacio para la muerte. Allí muchos de ustedes y muchos de nosotros van a comprender lo que representa el mensaje de Kever Israel, de por qué la trascendencia de tener un lugar propio donde ser enterrado, un lugar que sea de su propio pueblo, de su propia familia. Y eso es el Kever Israel, el lugar común. Y esa fue la preocupación seguramente de mi abuelo, Alaba Shalom, Mordejai Maharabi, cuando llegó en 1913 a la Argentina. Las primeras asociaciones judías en todas partes, de todo el mundo, se llamaban Asociación Hermanos Gesed Behemet. Gesed Behemet, Gesed Behemet, Gesed Behemet. Todas las instituciones, por lo menos de las que yo conocí en Argentina y fuera de Argentina, todos se llamaban Gesed Behemet. ¿Qué significa Gesed Behemet? Gesed Behemet es lo que selló Jacob vino cuando habló con Yosef en su lecho de muerte en Egipto y que le dijo,
te tengo que pedir una cosa. Que hagas conmigo Gesed Behemet. Gesed Behemet significa que Jacob le pidió a Yosef no ser enterrado en Egipto, sino con sus padres. Era Meharat Machpelah. Pero Gesed Behemet significa bondad y verdad, que es la bondad que se hace con una persona muerta, porque ya no se espera nada a cambio de él. Y esa es la verdadera bondad que uno puede hacer, una bondad verdadera. Es tan impactante todo el escenario de, no de la muerte, no es la pontificación y la santificación de la muerte, es la santificación de la vida, es la conexión con la eternidad. Y esa es Meharata Machpelah. Dice el Netivot Shalom, con vuestro permiso, bienvenidos y bienvenidas, en la perashá del entierro de Sará en Meharata Machpelah y la adquisición de ese terreno de manos de Efrón. Efrón es un habitante de ese territorio que está habitada por los hititas, Benei Het, Het Taf, los hititas, eventualmente, que tenían un bolsón, digamos, un sector en la zona esta de Hebrón, Jerusalén, cercana a Jerusalén, pero también los hititas están habitando en la zona noroeste de Israel, toda la zona ligada a Turquía. Ahí están los hititas en su mayor expresión, pero aquí en Israel están allí. Efrón dice en Netivot Shalom, nosotros encontramos que la Sagrada Torá, cuyas letras son contadas y cada palabra que hay en la Torá es sagrada o tiene santidad, mejor dicho, se extiende inusualmente en todo este espacio de la compra, en los detalles legales y todas las palabras que se dijeron entre Abraham y los hijos de Ijet, de los hititas. ¿Qué dijo Abraham y qué le respondieron los hijos de Het? Y tenemos que explicar, dice el Netivot Shalom, Ma va a davarle la medero. ¿Quién nos quiere enseñar todo esto? ¿Para qué tanto detalle? ¿Para qué meternos en camisa de 11 varas con tanto, tanto, tanto detalle? Ube Pashtut. Y el Netivot Shalom dice, mira, yo quiero hablar de acuerdo a lo que es el Peshat. Vamos a hablar de acuerdo a lo que es lo simple. El sentido simple dice, tenemos que decir que todo esto es una continuación de lo que la Sagrada Torá en estas Perashiot nos cuenta, nos relata acerca del Gesed, de la bondad de Abraham Avinu, que incluso en la Perashá del entierro de Sará está el entierro de Sará incluido en este aspecto. Y esto nos muestra esa bondad insustituible, enorme de Abraham, que él supo hacer con los vivos e incluso con los muertos. Abraham vino, procuró que el entierro de Sará se hiciese con el honor y la dignidad correspondiente a ella. No quiso recibir de regalo el lugar de su sepultura, porque recibirlo como regalo, dice el Netivot Shalom, marcaría una falencia, marcaría algo de menor trascendencia, de menor importancia, de menor honor o dignidad, y por eso quiso adquirir ese lugar con Kesef Malé, con ese dinero entero, quiso comprarlo al valor de ese momento, al valor de lo que sería hoy, en qué vamos a pagar algo, en euros o en dólares. Eventualmente. Hoy mucha gente me diría, vamos a pagarlo en Bitcoin, seguramente que es el mayor precio. No importa, el objetivo es que lo quiso poner con el mayor precio para hacer definitivamente ese Gesed verdadero, cumplir ese Gesed Shelemet,
esa bondad verdadera que se hace con el muerto, nada más, en forma absoluta. Y por lo tanto, esa es la primera respuesta, nos dice el Netivot Shalom, que la Torá se extiende demasiado para enseñarnos que este atributo de la bondad íntegro, tan profundo, tan intenso, que hizo Abraham con los vivos y también con los muertos. O sea, ese es el detalle. Por eso se habla, se da tanto detalle, se ponen tantas letras y se ponen tantas palabras y se repiten diálogos que a veces resultarían poco significativos. Pero como sabemos, no hay nada no significativo. Beyesh Lomar. Pero debemos decir, a su vez, dice el Netivot Shalom, Kasher Medaikim Belashon HaKatuv, cuando nosotros podemos ingresar en lo que es la justipreciación, cuando podemos analizar la profundidad del texto escrito, del lenguaje escrito, vamos a ver que existe un shinui, una modificación, un cambio entre las palabras de Abraham a las palabras de los hijos de Het, del pueblo de Het. Abraham todo tiempo dice Netivot Shalom, y miren qué punto de observación parte el autor, tan interesante. A mí me encantan los detalles, porque a veces estamos acostumbrados a leer y de tan acostumbrados que estamos a leer, nos salteamos lo principal. El Netivot Shalom nos dice, presta atención a cada giro idiomático. Cuando Abraham habla, entonces dice todo el tiempo, Abraham dice a los hijos de Het en este lenguaje, Tenu li ahuzat kever, concededme a mí, dadme a mí, ahuzat kever, una propiedad para sepultura. Ahuzá quiere decir algo que yo puedo tener conmigo en mis manos, que me pertenezca a mí. Eso es ahuzá. Mientras que los hijos de Het le responden con la palabra kever nada más. Quiere decir con una sepultura. Que le dicen, Bemibjar kvarenu, kvoret meteja. En lo más selecto de nuestras sepulturas, entierra a tu muerto. Ellos no hablan como Abraham de Ahuzat kever. Ish mimenu et kivro lo yichle mimeja. Ninguno de nosotros, le dicen los hijos de Het, Ish mimenu lo yichle kivro. Ninguno de los que estamos aquí va a impedir una sepultura de ti en nuestro territorio. Dice Netivot Shalom, qué interesante. ¿Qué significa la sepultura para los hijos de Het? ¿Qué significa el entierro para los hijos de Het? Eso es lo que está interesado el Netivot Shalom en mostrarnos. Dice, Etzlam Inyan Akburá, en los hijos de Het, que son canaanitas, habitantes de la tierra de Canaán, el tema del entierro, de la sepultura, de acuerdo a la percepción de un gentil, de un idólatra en el caso de ellos, שאין הקבר אלא מקום הראוי לטמון בו את גוף המת עד שיהיה לעין. La percepción de los hijos de Het es que el kever, la sepultura, no es sino el lugar apropiado donde enterrar al cuerpo del difunto hasta que se transforme en nada, hasta que, obviamente, queden cenizas. Pero Abraham vino, no está hablando de kever. Presten atención, qué interesante. Abraham vino no habla de sepultura, habla de ahuzat kever, una propiedad para sepultura. ¿Qué quiere decir? Él se remite a la Keburá como algo muy sagrado. Abraham vino entiende que el entierro, que la sepultura de una persona tiene una orientación hacia la Kedushá, hacia la santidad. Y la explicación de esto
dice el Netivot Shalom, es que Abraham vino, fue en cierta forma el principio de todos aquellos que van a transformar la vida, su propia vida y la vida de sus descendientes en Ma'aminim. Quiere decir, si en la generación 20 del mundo nosotros tenemos que Abraham Avinu es en hebreo Rosh Ma'aminim. Él es el comienzo de esa particularidad en este mundo que habla acerca de la emuná. Su tarea, la tarea de Abraham Avinu, fue la tarea de difundir la emuná, la fe en este mundo. Ubiclalze, y dentro de esa emuná no podemos olvidar una en particular, de la cual el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, la menciona entre los 13 principios de la fe judía, que es Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos. Nosotros la decimos 3 veces en nuestra plegaria, llamada la Amidah, la oración silenciosa, Shaharit Mincha y Arbit. En la segunda braja, Tagibor Leolam Hashem, Mehayem Etim Atarab Leoshia. Tagibor, tú eres poderoso, Hashem. Mehayem Etim, resucitas a los muertos, Rab Leoshia, que nos acercas la gran salvación. Por lo tanto, Abraham vino, no solamente plantó la emuná en la presencia de un Dios, sino de un Dios todopoderoso, y la emuná en Tejiat Ametim. Por eso, cuando Abraham habla con los hijos de Het, y yo me imagino que estoy seguro que Abraham sabía y entendía que ellos no lo iban a entender a él, pero por más que ellos no me entiendan lo que yo quiero decir, yo no puedo perder el lenguaje de lo que yo siento y expreso. Porque lo importante es hablar y expresarte en un lenguaje apropiado, adecuado, independientemente que el otro esté en condiciones de poder comprenderme. Entonces Abraham vino, habló con ellos sobre Ahuzat Kever, una propiedad para sepultura. Ahuzá es la palabra, que tiene un sentido muy particular. Dice porque la Neshama del ser judío es eterna y por lo tanto se lo debe enterrar en un lugar especial y consagrado hasta que retorne a él esa Neshama, a ese judío, en el futuro por venir, en la resurrección de los muertos. Es muy fuerte lo que dice el Netivot Shalom, mis queridos. Muy fuerte. Por lo tanto, Ahuzat Kever, la Neshama que Kadosh Baruj Hu nos regala, Elokai Neshama Shenatata Bi Teorai, ese alma que es tan pura, y le agradecemos cada mañana, Taberatá, Tayetzartá, Tanefachtabi. Tú la has creado, tú la has formado, tú me la has insuflado. Beatá Meshamerá Bekirbi, y tú la preservas dentro de mí. Beatá Atid Litelam Imen, pero también en un futuro tú la tomarás. Ulehazirá Bi Leatit Labo, y me la vas a retornar en el futuro por venir. Sabemos ese proceso. Por eso dice el alma es eterna y por eso a ese cuerpo es necesario que esté en un lugar especial, en ese lugar, en esa Juzat Kever, hasta que ese alma vuelva en el futuro por venir, en la resurrección de los muertos. Y es por eso, dice Netivot Shalom, que a causa de ello, también pidió Abraham precisamente adquirir ese campo con plata constante. Bekesef Malé y Tenena Li. Por plata entera, quiere decir no plata virtual, ni siquiera con un cheque, ni siquiera con tarjeta de crédito, con plata concreta, constante y sonante, porque si el kever es solamente para el cuerpo del muerto, se puede recibir un lugar en sepultura gratuito.
Si es para solamente enterrar el cuerpo, se puede hacer, se puede recibir de regalo. Pero Abraham vino y le pidió a Juzat Keber. Y entonces a Juzat Keber era para enterrar a su mujer Sarai. Para ese Yehudí, a futuro, por eso el Yehudí lucha tanto por tener su propio cementerio. Hablo más que nada de las diásporas. Aquí en Israel obviamente es diferente. Pero en las diásporas es tan importante, tan central tener un propio lugar. ¿Por qué? Porque el Yehudí me viene a hablar la tradición de Israel de Isharut Nefesh. Hay algo que nos sucede después de la muerte y que es el alma que permanece. Y ese concepto obviamente no es conocido por los demás. Y ese alma que permanece y se perpetúa es aquel que se va a levantar en la resurrección de los muertos. Y por eso el lugar del entierro, a Juzat Keber, se debe pagar. No se puede recibir como regalo. Tenemos que asegurarnos que nadie va a venir a tocar ese lugar. Ese lugar le pertenece aún al muerto que está en ese lugar. Y es muy interesante, es muy bueno. Y dice Netivot Shalom, Ubeyeter Amkut. Y si quisiéramos hablar con mayor profundidad al respecto, tenemos que decir lo que está escrito en el libro sagrado, se refiere a los libros de sus maestros. Shenahalá animtzet bireshut lo yehudi shore alea tuma. Que una herencia que se encuentra en medio de un campo de gentil, mucho más idolátrico, en ese lugar habita la impureza. A tal punto que todo idólatra que tiene una herencia o tiene una propiedad en la tierra de Israel, está provocando eventualmente la presencia de la impureza sobre la tierra sagrada. Y para poder devolverle la santidad a la tierra como herencia, hay que comprarla. ¿Con qué se malé? Hay que adquirir esta tierra. La tierra de Israel tiene una baalut, tiene una potestad. Y esa tierra pertenece al Am Israel. Por mérito, por derecho, por historia, y así como muchos de los famosos ah, filántropos de Israel se ocuparon de comprar tierra para que esta tierra pueda pertenecer y volver a ser parte de quién? Del pueblo judío. Y de esa manera nadie tendría ninguna sospecha al respecto. Y por eso entonces devolverle la santidad a la tierra es adquirirla con plata constante y sonante. Entonces, solamente dice, si solamente la recibiríamos de los gentiles, de los idólatras, en el momento que estábamos estudiando el libro de Yoshua, dice la tum'a, la impureza no se va nunca de ella. Y solamente a partir de esa adquisición soberana, completa, con plata constante, y una plata no que sea de trueque interno. Por eso la Torah dice que Abraham vino y le dio a Efrón, Arba Meot Shekel Kesef, a Ober la Sojer. Abraham le dio 400 ciclos de plata, Ober la Sojer. Ober la Sojer era de la moneda circulante, no la moneda que se utilizaba en el sur, en el norte, en el centro, en el oeste, en el este. Una moneda menor de trueque. No, esta era la moneda internacional. Le pagó, digamos, en dólares, le pagó en euros, si quisiéramos tomar, en libras esterlinas, pero le pagó en plata constante. Eso es lo que tienen ustedes que entender. ¿Para qué? Porque obviamente Abraham necesitaba
erradicar un poquito toda un poquito no toda, la tum'a, la impureza, para que vuelva ese lugar, Meharata Machpelah, a esa santidad primaria de la santidad de la tierra de Israel. Abraham vino, no quería enterrar, dice Netivot Shalom, a su esposa Sarah en una tierra que era impura. Y por eso pidió pagar por ese lugar, por un lugar para hacer su sepultura, de manera tal que pueda erradicar de allí toda la impureza de esos pueblos que la habitaban y que la circundaban. Y solamente después de eso, cuando logró tener esa tierra, ese sadé, ese campo y la mehará que había en él, pudo enterrar a Sarah, su mujer, en esa meharat asadé a Machpelah, en la cueva del campo de Machpelah. Y por eso es que Abraham, siempre cuando habla de comprar una sepultura, no dice sepultura, dice Ahuzat Keber. Quiere decir que el lugar donde ella está enterrada también tiene que ser sagrado. Y tiene que en principio sacar de él todo tipo de impureza de todos y cada uno de esas naciones canaanitas, y por eso la compró con plata para que eso no vuelva, no volviese bajo ningún punto de vista a manos de esta gente. Y esto es muy interesante. Dice Netivot Shalom, la última parte de su reflexión, en el sentido de que Abraham se negó en recibirla como regalo, porque los hombres de Het, el mismísimo Efrón, le dijo, no, te la doy como regalo, enterra a tu muerto. ¿Por qué Abraham se negó y pidió precisamente comprarla con plata constante y sonante? Como dice el Mishle Vav, Besoné matanot y dice el libro de Proverbios 15, y el que odia los regalos va a vivir. No esperar regalos de nadie. Que cada cosa que se da en la santidad tiene que ser con kesef malé, con dinero constante y sonante, y mataná udebar sanui. Y el regalo es algo, como dice aquí, soné matanot y entonces los regalos son algo odiable. Y es como dicen Hazal, y citan en este caso la Gemara, el Talmud Babli de Yomá, en la página 28b, Shekiem Abraham vino et kola Torah kula ad shelo nitena. Dice la Gemara de Yomá que Abraham vino cumplió con toda la Torah hasta el punto de que no fue entregada. Entonces, si la Torah todavía no va a ser entregada sino a sus descendientes en el monte Sinaí, 6 generaciones después, ¿cómo dicen los Jajamim que Abraham vino cumplió con toda la Torah mientras no fue entregada? Dice, ¿de dónde sabía toda la Torá? Que Abraham vino, dice, cumplió con toda la Torá a partir de lo que dice la Sagrada Torá, Beasita Ayashar Beatov Beene Hashem. La Sagrada Torá dice en el libro de Devarim, y harás Ayashar, lo recto, Beatov, lo bueno a los ojos de Dios. Lo que me dice al final la Torá, Abraham lo cumplió al principio. Beasita Ayashar Beatov. Por lo tanto, los Jajamim, con gran certeza, dicen, Abraham cumplió con toda la Torah. Ustedes se dan cuenta. No está hablando de 613 mitzvot. Probablemente muchas mitzvot cumplió Abraham, ya sabemos. Pero en última instancia, la mitzvah esencial, que es, Beasita y Ashar Beató, va a ser lo recto y lo bueno. Bene Hashem, a los ojos de Dios. Y entonces él cita en Netivot Shalom siempre a uno de los más grandes sabios, el nieto del Baal Shem Tov, el Magid de Mezerich, Zehutó Yagen Alenu, que cita la Gemara de Shabbat 31, Teshuvat Hilel Lager Shepikesh Bimenu Lamdeni Kol Torah Kula al Regel Ahad. La Gemara de Shabbat cita el rabino de Mezerich, el escenario donde un no judío se presentó ante Hillel, el sabio, y entonces que le pidió a él, enséñame toda la Torá, mientras yo estoy parado en una pierna. ¿Se acuerdan de ese escenario? Amarlo. ¿Qué le dijo Hillel en ese caso? Mai desane alach, de Haberach lo ta'abid.
Lo que tú odias que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Eso le dijo. En realidad tendría que haberle dicho por el lado positivo. Lo que dijo Rabbi Akiva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo? Lo que te es odioso a ti, que te hagan, no se lo hagas al otro. Así le dijo Hillel. Y entonces explicó el rabino de Mezrich, de Haberja, Milashon Hibur, mandesane alá, lo que te es odioso para ti, le Haberaj, lata abed. A tu Haber no se lo hagas. El rabino de Mezrich pone énfasis en que la respuesta de Hillel fue a tu Haber. ¿Qué quiere decir Haber? Haber está hablando de la Shon Hibur. Haber es lejaver, unir. Hibur es vincular, es unión. Quiere decir, lo que te es odioso a ti, leitjabrutach y makadosh baruchu, fantástico. Lo que te es odioso a ti para vincularte, unirte a tu Dios, zot lotabi. Todo aquello que te impide a ti crear un vínculo con tu Dios, eso no se lo hagas a tu prójimo. ¿Cómo entiendo yo lo que es odioso para mí? Odioso, dice el rabino de Mezrich, es todo aquello que me impide a mí, leit haver, unirme con Dios. Todos los impedimentos. Eso no se lo hagas al otro. Para que tú entiendas cómo te tienes que comportar. Esta es la regla que le dio a él para toda la Torah y para todas las mitzvot. Y por eso la Torah dice al final del Jumash de Barim, Beasita yashar be'atov be'ene Hashem. Harás lo bueno y lo recto a los ojos de Dios. Solamente que tengo que hacer lo que yo amo, lo que yo deseo hacer delante de Dios y no hacer lo que no es ni bueno ni recto a los ojos de Dios. Lo que es odiable ante tus ojos o ante sus ojos, bendito sea, y es odiable para tu vinculación con el Todopoderoso. Esta es la regla. Esto incluye, le dio a entender Hillel al no judío, todas las mitzvot positivas y todas las mitzvot negativas. Mitzvot hace de mitzvot lota hace. Ubichlal ze, y en esta regla general, de sane alach lejaberach, lo que te es odioso a ti, lejaberach, para unirte, para vincularte con Dios, por supuesto están incluidos todos los temas inherentes a las midot, a todo aquello que representan tus virtudes o por el contrario, lo opuesto, tus defectos. De Afshelonit paresh inyan amidot batorah, que a pesar de que la Torá no nos hace una especificación concreta de cuáles son las midot, de cómo debo ser yo, no lo que debo hacer, sino lo que debo ser, a pesar de que la Torá no están especificadas las midot, Harayem Bichlal Beasita Yashar Beator. Si queremos ponerle un título general a las midot, si queremos darle un marco, el marco para las midot, para ser buena persona, Beasita Ayashar Beator. Harás lo bueno y lo recto. Porque las midot, Tovot, en Tov, de Ayashar Beene Hashem. Las buenas cualidades, las buenas virtudes, es hacer el bien y lo correcto a los ojos de Dios. Y por supuesto que cuando yo hago el bien y lo recto, me estoy acercando a mi creador, mientras que los midot raot, quiere decir las defectos, todo lo negativo, son sane, leit habrutar, son el odio, el rechazo a ese vínculo positivo con Dios. Y por supuesto que en Netivot Shalom siempre nos regala una reflexión final y dice, ok, ¿y de dónde tú como Yehudí sabes lo que es bueno y lo que es recto a los ojos de Dios y lo que Dios no quiere a sus ojos? Entonces dice, la regla es Nishmat Adam Telameden. ¿Cómo sabes lo que es bueno y recto y lo que no es bueno y recto? El alma tuya te lo enseña. El alma del Yehudí es parte
del Creador. Akadosh Baruj Hu tiene un tesoro de almas y Él las libera y deja que cada una ocupe su lugar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice, nos enseña y le enseña el alma esa a sentir, a percibir interiormente qué es amado y qué es bueno a los ojos de Dios y todo aquello que por el contrario no es amado delante de Dios. Y esto es el tema que cumplió Abraham Avinu con toda la Torá, aun cuando la Torá no había sido entregada. Shemikoach Shikul Adad, porque a partir de su equilibrio mental, de su equilibrio espiritual y racional, que el alma de la persona le enseña, que ese ser interior le enseña a cada uno de nosotros, supo Abraham cada cosa en cada aspecto que es lo bueno y que es lo recto a los ojos de Dios y lo que era odioso para él para unirse con Dios, aquello que lo separaba. Y por eso dice el libro de Mishlei, Soné matanot tijie. Por eso decía que el que odia los regalos, esa persona seguramente va a vivir. ¿Por qué dice Soné matanot tijie? Porque recibir regalos no es de lo bueno y de lo recto. Y por lo tanto, Soné matanot ahuvu. Aquel que odia los regalos, no de un cumpleaños, por supuesto, eso se puede recibir, pero me refiero a regalos a lo largo de la vida, ¿no? Esos regalos que después se transforman en acusaciones para un primer ministro, etcétera, pero no voy a entrar en temas de eso porque no me gusta la política, pero la persona que recibe regalos, obviamente, no está haciendo lo recto y lo bueno. Esos regalos que a un juez le hacen sentir soborno y a cualquier persona normal que te vienen a favorecer con un regalo ante una actuación o por una actuación futura que vamos a tener, ya de por sí eso nos hace prevalecer en un sentido apartándonos de lo bueno y lo recto. Y por eso, soné matanota lifnei Hashem yitbaraj. Aquel que odia regalos es amado delante de Dios. Y por eso Abraham vino. Cuando vino a comprar la Merata Machpelah, la quiso comprar con plata entera, a pesar de que los hijos de Het se la quisieron dar gratuitamente. Y aquí nos viene a enseñar esta perashá, que la raíz que cumplió Abraham vino toda la sagrada Torá es que Abraham supo hacer lo recto y lo bueno a los ojos de Dios. Y esto pertenece al mundo no de las mitzvot, sino de las midot, de quiénes somos nosotros, de cómo somos nosotros. Ese mundo de cómo poder permanecer unidos al Creador. Y esto, por supuesto, representa ese mundo que el Musar, que la doctrina de la moral, de la ética, que tan importante y tan impactante es en nuestros días, acompañando el mundo de la alajá, de las mitzvot, pero que podamos acompañar el mundo de las midot, eso es lo que Abraham vino a marcar aquí, nada más y nada menos comprando esa Meharata Machpelah, comprándola como Ahuzat Keber, como un lugar que va a ser perpetuo, que va a ser eterno, que va a ser el lugar, la señal desde el cual el cuerpo se eleva, su alma hacia los cielos, y de cual en Tejiat Ametim, el alma volverá a ese lugar, a buscar lo que era su lugar físico. Y en última instancia, eso plantea la eternidad. ¿Qué compró Abraham? ¿Solamente compró un campo? ¿Solamente compró una cueva? Yo les aseguro que no. Cuando nosotros visitamos Hebrón todos los años, Baruch Hashem, cuando termina Rosh Hashanah en general, para hacer Selijot en los 10 días de Teshuvah, cuando uno llega a Hebrón, uno empieza a sentir los aromas de la eternidad. Cuando uno ve la tienda de Abraham y Sarah, cuando ve la tienda de Jacob y Lea, la tienda de Isaac no la podemos ver porque está en manos de los árabes y eso ha quedado así pautado, pero estar en ese lugar implica entrar en contacto
no con el presente del pueblo judío, sino con Netzach Israel, con la eternidad del pueblo de Israel. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Besorot Tovot, que todos los cautivos vuelvan ya 412 días. Habla de mucho tiempo ya. Que puedan volver los cautivos y que los cielos de Israel se vean solamente circundados por lluvias de bendición y no por lluvias de misiles, como sigue hasta el día de hoy, tanto en el norte y a veces del sur. Que tengamos un Shabbat tranquilo, en paz y con buenas noticias, y que todos nuestros hijos, nuestros soldados, amados, valientes y gloriosos soldados de Am Israel, del Tzabá Haganah de Israel, puedan volver todos a casa sanos y salvos. Gracias por acompañarnos. Disculpe, Shanim, Robot, eventualmente, y que tengamos un Shabbat muy hermoso. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias, Nelson. Shabbat Shalom. Muy bien.